Gracias, presidente. Señorías, una cosa es política partidista y búsqueda de votos y otra cosa es reivindicación legítima. Esta proposición de ley pretende ser lo segundo, pero a mi entender no pasa de lo primero. La reivindicación legítima cobra sentido cuando hay posibilidades de que se le dé respuesta. Y esa respuesta no la da ni la puede dar esta iniciativa a tenor de los informes jurídicos. Una cosa es un sentimiento antipoder y otra una demanda irrenunciable. Lógicamente, a una demanda irrenunciable debe dársele solución y esta ley no es esa solución. Por tanto, una iniciativa con supuestas pretensiones de dar cauce a una reivindicación legítima y a una demanda irrenunciable se convierte premeditadamente en política partidista, en un intento de conquista electoral y en la expresión del sentimiento antipoder o antipoderes del grupo proponente. Yo de verdad pienso, señorías, que este tema nunca debería ser usado para hacer oposición política, ni utilizando en unos casos a las víctimas franquistas, ni utilizando en otros a las víctimas del terrorismo. Por eso, a este respecto, quizás sea necesaria más verdad y menos ideología. Me parece que sus señorías de Podemos buscan con esta iniciativa más el simbolismo que la efectividad. Intentaré explicarles por qué. El informe de los letrados es claro, sobrepasa las competencias de la autonomía y además conlleva una aplicación retroactiva de la Constitución contraria al ordenamiento jurídico. Empezando por lo segundo, algunos creen que se da un hecho nuevo, algo que la doctrina legal requiere para la revisión de una sentencia. Este hecho nuevo es para ellos la Constitución de 1978. Otros, en cambio, y a nuestro entender con mejor criterio, alertan de la inseguridad jurídica que provoca la imposición retroactiva de las garantías del Estado de Derecho de 2018 a los juicios de hace más de 40 años. Por lo que se refiere al ámbito competencial, el Principado de Asturias no tiene competencias para legislar en esta materia. Este problema solo se solucionará desde la legalidad de quien o quienes tengan competencia para ello, y nosotros, señorías, no las tenemos. Lo que se trae a debate no es la ilegitimidad del franquismo, sino la competencia para anular los juicios sumarísimos. Esta competencia, pongámonos como nos pongamos, pertenece al Estado. Incluso la invocación a leyes anteriores al periodo de la dictadura para alegar que nuestra comunidad autónoma tiene competencias para anular los juicios sumarísimos franquistas, supone una aberración jurídica, teniendo en cuenta que actualmente tenemos una Constitución y un Estatuto de Autonomía vigentes y promulgados por medios legales y constitucionales. Por tanto, existe la posibilidad de que en un futuro se pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad o de amparo sobre esta ley. Señorías, si esta ley se recurriera, teniendo en cuenta esa manifiesta falta de competencias del Principado, lo más lógico es que el Tribunal Constitucional la anule. Incluso es posible que sea anulada indirectamente por medio de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Al intentar aplicar la ley a algún caso concreto, si entiende la sala o sección pertinente que se lesionan los derechos y libertades públicas del capítulo 2 del título primero de la Constitución. Debemos recordar que el recurso de amparo puede imponerlo cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo. Podríamos votar a favor de esta proposición de ley si nos atenemos al fondo, pero nuestro rechazo es por una cuestión de forma. O votamos en contra o seguimos la vía catalana. Tiene su lógica que sea Cataluña quien más lejos ha llegado con esta iniciativa, con una casi mayoría independentista y enfrascados como están en un proceso de ruptura unilateral con España y con su legalidad. Para nosotros, las cautelas planteadas por los letrados de la Junta no dejan lugar a dudas. Además, somos conscientes que la reparación de las víctimas del franquismo no se agota hoy aquí con este texto. Puede y debe tratarse en las Cortes Generales. Según Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, que no de la Juan Carlos I, hoy día hay que matizarlo, como digo, para Rafael Escudero solo hay dos vías para anular las sentencias de la dictadura franquista. Primera, reformar la ley de enjuiciamiento criminal, que es la ley que establece los motivos para poder anular una sentencia, introduciendo una nueva causa de revisión.
O segunda, aprobar una ley estatal, subrayo lo de estatal, que declare expresamente la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales por razones políticas. Podría ser una nueva ley o la modificación o reforma de la Ley de Memoria Histórica. Nuestra opción, señorías, es esta última posibilidad. De hecho, el Partido Socialista ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, en la que, entre otras consideraciones, los crímenes de genocidio y lesa humanidad, que por cierto ni prescriben ni son amnistiables, se contemplan de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por España, las recomendaciones de la ONU y los tribunales de derecho internacional humanitario respecto a las violaciones de los derechos humanos. Una proposición de ley que, recuerdo, está vetada por PP y Ciudadanos. Pero, señorías, ninguna de esas dos posibilidades planteadas por el profesor Escudero están al alcance del Parlamento Autonómico asturiano. Esta iniciativa que ustedes proponen quizá pueda parecer rompedora y quizás también tenga cierto éxito mediático e incluso político, pero en ningún caso será efectiva. Nos plantean una trampa, el dilema de escoger entre legalidad y moralidad. No caeremos en ella, señorías. Votar en contra de esta toma en consideración no significa en absoluto apoyar la legalidad del régimen franquista, pero, como les acabo de mostrar, hay otros caminos. Nosotros podríamos votar a favor por estética, pero no lo vamos a hacer. No nos va el postureo. No vamos a dar cauce a que esta ley se admita a trámite para después encontrarnos con los inconvenientes de los que ya estamos advertidos. Seguir adelante sería un ejercicio de inaceptable demagogia y encima estaríamos engañando a las víctimas de los juicios franquistas. Lo único que se pone de manifiesto, una vez más, es el rupturismo con el ordenamiento jurídico que el grupo proponente pone de manifiesto en casi todas las iniciativas que presenta en esta Cámara. Nosotros no entraremos en ese juego. Muchas gracias.